Nicolás Rodríguez, nuestro último panelista de hoy. Nicolás es profesor adjunto del programa de estudios de las formaciones subjetivas del Instituto de Psicología Social de la Facultad de Psicología de la UDELAR. Es magíster en Psicología Social y doctorado en Salud Colectiva en la Universidad de Lanús. Sus temas de investigación y extensión están relacionados con los aspectos subjetivos involucrados en los procesos laborales y ambientales, y en particular se ha especializado en el estudio de las dimensiones sociolaborales de la exposición a agroquímicos. Así que, Nicolás, todo tuyo micrófono, y muchas gracias. Bien. Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por la invitación. Quería aclarar por los problemas de títulos que han habido en nuestro país no hace mucho tiempo que soy doctorando todavía en salud colectiva, no me he recibido, entonces me parece que corresponde. Esperemos que sea pronto, pero mientras tanto estoy en esa condición. Les quiero agradecer a Valentina, Soledad, Francisco por la invitación, por la invitación y por la organización de estos dos eventos de ayer y hoy. Y bueno, es un gusto para mí compartir esta mesa hoy con compañeros entrañables como Carlos, que supimos compartir este trabajo de extensión universitaria no hace muchos años, y con otras personas que no conocía directamente, que las conocí indirectamente, y que es un gusto estar acá en este panel. Les voy a hablar un poco en base a tres experiencias de trabajo, de investigación interdisciplinaria en temas socioambientales. En particular, voy a traer a colación algunas experiencias vinculadas a la cuenca de la Laguna Merín, que ahí estuvimos trabajando con sindicatos de trabajadores y trabajadoras del arroz, de la parte agrícola y industrial. También voy a estar hablando de la experiencia de investigación en la ciudad de Yun, Río Negro, con un equipo interdisciplinario ahí de gente de Facultad de Química, Facultad de Agronomía, Facultad de Medicina, y en mi caso, en ese entonces, por el Polo de Salud Comunitaria del CENUR Litoral Norte. Y últimamente estuvimos trabajando también en la zona, ahí en la ciudad de Guichón, en experiencias interdisciplinarias, también con compañeras y compañeros de Facultad de Ciencias, Facultad de Medicina y de Facultad de Psicología. Un poco, lo decía Valentina, mis temas de trabajo han estado fuertemente atravesados por la problemática de la exposición a agroquímicos. Me gustaría situar algunas cifras que bueno, ya se han dicho, pero reafirmarlas de alguna manera. El Uruguay, entre el 2000 y el 2010, bueno, tuvo una transformación productiva significativa. Un poco ya se ha comentado por parte de otras y otros panelistas vinculadas al desarrollo de los monocultivos extensivos. Y, por ejemplo, en el caso de la soja, pasamos de tener 12.000 a 1.000.000 de hectáreas plantadas, y en el caso de la forestación, pasamos de 600.000 a 1.6 millones de hectáreas sembradas de forestación. Esto implicado en el campo particular del uso de agroquímicos un aumento de 7.000 a 32.000 toneladas de la importación de estos productos químicos, que de alguna manera dimensionan el nivel y lo cuantioso del problema al cual estamos abocados, y el cual se ha mencionado por parte de distintos panelistas y distintos panelistas, ¿no? Entonces, una primera observación que quería comentarles y compartir en términos de reflexión de un proceso de trabajo que tiene unos 10 años, y que, bueno, hay algunas cosas que las venimos trabajando, pero están en un proceso de aprendizaje y de intercambio, o sea que estos paneles y estos intercambios son buenos para eso. Nosotros hemos hecho cierto recorrido, y esto es un poco también a raíz de la invitación del equipo de la Facultad de Ciencias Sociales, de los procesos de selección de riesgo, que es un poco el planteo de la sociología del riesgo, o sea, de la selección, de la gestión de lo que estamos hablando. La salud pública y la epidemiología plantean la exposición a riesgos, ¿no? Eso es una categoría que trabajan fuertemente, sobre todo de la epidemiología. Y lo que venimos explorando últimamente, en la línea de lo que hoy se ha planteado, es la imposición de riesgos, ¿no? O sea, ya no estamos hablando de seleccionar, exponer, sino qué riesgos se imponen, y eso nos lleva a hacer determinados giros y relecturas de algunos problemas. En particular, un diálogo novedoso entre lo que en las ciencias sociales hablamos de apriorismo cultural, o sea, los procesos más perceptivos, subjetivos, y los procesos empíricos, ¿no? Estamos hablando de
en mi caso estoy hablando de sustancias tóxicas, con amplia evidencia sobre sus efectos neurológicos, disruptivos endocrinos, cancerígenos. Entonces ahí el diálogo entre el apriorismo, entre cómo se percibe y sus efectos en los cuerpos y en el ambiente, nos implica cómo reconceptualizar un poco este diálogo entre las ciencias sociales y las ciencias naturales, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, si hablamos de imposición, necesariamente tenemos que introducir los aspectos político-institucionales que se juegan en los escenarios de vulnerabilidad. Esto ya ha sido nombrado por distintos panelistas, no voy a abundar en eso, pero todo proceso socioambiental tiene una dimensión política que es necesario tenerla en cuenta, ¿no? Y por último, que algo han hablado vinculado a cómo construimos el objeto, ¿no?, de trabajo, de investigación, de extensión. Hay un planteo de Guattari, que es un psicoanalista, bueno, con un desarrollo también en el campo de la filosofía, que habla de objetos ecosóficos, ¿no? O sea, él está planteando una transformación de los objetos ecosistémicos, que es un poco lo que hemos tratado de hablar, hablar de jugar entre los aspectos ambientales, sociales y afectivos y mentales que se juegan en los problemas ecosóficos, como dice él, y que no implican priorizar uno sobre otro, sino ver cómo se configuran de manera cartográfica las articulaciones entre sí y cómo se generan ciertas redes de conexión que no invisibilicen algunos de los aspectos, ¿no? Entonces, esto como bueno, una primera ubicación de, bueno, desde dónde pensaba hablar y de dónde le voy a plantear las dos preguntas que nos compartieron las compañeras y los compañeros vinculados a quiénes son y de qué forma participan los actores sociales y cómo se construye actualmente ciudadanía, ¿no? En relación a lo primero y en base a lo que les decía, las experiencias de trabajo en estos contextos agroindustriales donde les estoy hablando, nosotros venimos trabajando con la noción de agrociudades para pensar algunos contextos que son urbanos en enclaves rurales, que es un poco la realidad del compañero que mencionaba, de la realidad de Santa Lucía, pero también la realidad de Jung, la realidad de Guichón, la realidad de Río Branco, de Lascano. Bueno, pongamos ahí cientos de ciudades que son, esto es un concepto que viene de la sociología rural, del sur se desarrolló básicamente en España y en Italia, en la zona sur. Y bueno, y habla de contextos, como les decía, contextos urbanos en enclave predominantemente rurales, entre 5.000 y 30.000 habitantes, y que ofician como soporte logístico y administrativo para la producción rural. O sea que, en base a los problemas que han habido de migración o de escasa población rural en nuestros contextos, en nuestro país, estos enclaves son hoy por hoy los espacios donde la gente vive, reside, trabaja, etcétera, ¿no? Entonces, en base a la primera pregunta de quiénes son y de qué forma participan, considerando estos enclaves, que es donde nosotros más hemos investigado y hecho trabajos de extensión, bueno, hay una diversidad de actores que están conviviendo con estos riesgos, actores empresariales, actores sociales, sanitarios, educativos, de las políticas públicas y del mundo académico, ¿no? O sea, ahí bueno, hemos trabajado con técnicas de las cuales, bueno, Carlos ha sido nos ha enseñado en parte de ese trabajo, del mapeo de actores sociales, y cuando hacemos mapeos surgen estos actores como los más directamente vinculados a las situaciones de exposición a agroquímicos y los riesgos y la situación de vulnerabilidad. Y ahí lo que hemos observado es que, bueno, hay una participación en un plano más micro, ¿no?, de convivencia cotidiana. En estos contextos se convive cotidianamente desde el consumo de agua, desde la recreación, desde el trabajo, la manipulación, desde la respiración del aire. O sea, en estos contextos urbanos rurales hay una convivencia, una participación directa con la gestión de los riesgos, porque se están tomando permanentemente decisiones de qué hacer, ¿no? Si ir a pescar o no a un curso de agua que está en la zona, si comprar agua embotellada o comprar agua, o sea, tomar agua del grifo, si nos ponemos o no equipo de protección personal para aplicar agroquímicos, etcétera. El lavado de mosquitos en el medio de las ciudades, ¿no? O sea, situaciones que son, bueno, cuando uno se aproxima a esos contextos, las personas lidian permanentemente con estos riesgos y las vulnerabilidades, y después hay niveles de participación que podríamos denominar meso o macro,
que tienen que ver con la toma de decisiones en lo que Manzano plantea para los problemas territoriales a distintas escalas, ¿no? O sea, si bien estamos hablando de un plano estrictamente local, esto hoy lo decía Carlos cuando hablaba de los mega emprendimientos, estamos hablando de escalas que son departamentales, escalas que son nacionales, y acá está la compañera argentina, escalas que son regionales, ¿no? O sea, lo que nosotros estamos investigando, lo vemos que pasa en la Pampa Argentina, lo vemos que pasa en Mato Grosso, lo vemos que pasa en Río Grande del Sur, y las respuestas inclusive son muy similares del mundo académico y del mundo de las políticas públicas, o sea que son fenómenos que son regionales y que tienen que ver con cómo se construye la espacialidad, diría Harvey, por estas zonas, ¿no? Y en ese marco, en esos niveles, se promueven estos modelos que estábamos hablando hoy, ¿no? Se controlan, se denuncian, se mitigan, o sea, ahí la participación no podría acotarla a algo, pero bueno, hay un nivel que tiene que ver con estos niveles más meso y macro que son los que nos hemos concentrado más nosotros y nosotras de la investigación. Y pensando ya en la segunda pregunta, ¿qué ciudadanías se construyen en torno a este tema? En particular, lo que... Un Dale, minuto. bien, voy redondeando. Voy a ser muy escueto, pero voy a resituar algunas cosas que ya se han dicho. En primer lugar, algo que lo decía Carlos, y lo decían otras compañeras, ¿cómo se construye el problema socioambiental? Eso en primer lugar. En el tema agroquímico, nosotros lo que estamos viendo es que hay una lógica causalista y netamente empirista de pensar los problemas, lo cual no reconoce los contextos de exposición, sino la causa y el efecto de un problema, en cual los temas ambientales es muy difícil de desarrollar y muchas veces se desconocen los saberes populares que existen en torno a estas problemáticas. Por otro lado, otro enfoque tiene que ver con el enfoque estadístico de los problemas. Estamos hablando de pequeñas ciudades, entonces no hay una multiplicación de casos graves. No podemos hablar, nosotros hemos hecho estudios estadísticos y no surgen grandes cifras que permitan generar bueno, evidencia en cuanto a la problemática, pero sí como fenómenos contingentes o situados, sí hay problemáticas muy graves de contextos de exposición, de pérdidas de embarazo, situaciones como muy problemáticas que si, no tienen que ver si son muchas o son pocas, sino que son graves por la característica de la imposición, como se lo decía al principio. Y después, y ya termino con esto, Valentina, vemos en la problemática de los agroquímicos, que no es similar a lo que han presentado las otras compañeras y los otros compañeros, es que hay un abordaje predominantemente individual y centrado luego después de que acontece el accidente o la situación de exposición. Entonces, lo que venimos analizando, y esto es muy preliminar, es parte de mi investigación del doctorado, la denuncia se instrumenta como tecnología del yo, diría Foucault, en términos de que diagrama las conductas de los sujetos en torno al problema, individualizándolas, situándolas después de que aconteció la problemática y minimizando problemas que son eminentemente sociales y colectivos. Entonces, para cerrar, yo me había planteado algunas cosas, pero ¿hay condiciones para desarrollar otro tipo de procesos a esto que estamos hablando, los que hablé yo y los que hablaron las otras compañeras y compañeros? Nada, lo dejo planteado ahí porque tengo algunas cosas para decir, pero bueno, las compartimos. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Nicolás. Tremenda intervención. Ahora, si les parece, yo les vamos a pasar una instancia, unos minutitos de intercambio entre los diferentes panelistas. Yo les voy a leer algunas de las cosas que anoté, algunas de las cosas que fueron surgiendo, las preguntas del chat de YouTube y algunas que mismo ustedes fueron dejando acá en el Zoom. Y después ustedes levantan la mano y así organizamos un poco la participación. Entonces, hay algunas preguntas que son un poquito más puntuales, otras más amplias. Voy a empezar por las más concretas, que preguntaban en el chat si hay políticas de colonización en nuestro país que priorizan a la mujer y al desarrollo de la producción agroecológica. También preguntaron si desde la perspectiva de la gestión del riesgo podemos considerar que las evaluaciones de impacto y las evaluaciones estratégicas constituyen actualmente herramientas robustas. Otro participante preguntaba sobre qué opinan sobre la ley de riego y sobre la noticia de los niveles de arsénico que están por encima de lo permitido y la eutrofización de aguas de otros de los problemas de acceso a la calidad del agua.
Después tenemos otra parte que preguntaban o apuntaban a preguntar sobre las cuencas. Un punto clave para el debate: el funcionamiento de la Comisión de la Cuenca del Río Santa Lucía no es participativa. La sociedad civil no incide en la agenda de trabajo, cuándo y con qué frecuencia se reúnen, lugar de encuentro, entre muchos otros ejemplos. Entonces preguntaban si analizamos las comisiones de cuenca en particular, más allá de la estructura organizativa que comparten, ¿cada ejemplo puede constituir una singularidad? Por ejemplo, en función de las capacidades y limitaciones de los actores. Yo les voy nombrando algunas de las preguntas, después ustedes ven en cuál recogen el guante. Después, otro bloque de preguntas apuntaba más bien a la academia y a la construcción de conocimiento. Sobre todo surgió sobre cuál es el rol de la academia en la construcción de alternativas, visto desde la responsabilidad que van planteando varios de ustedes. Entonces se habla de conocimiento a construir, la pregunta es cómo hacerlo valer, teniendo en cuenta que la ciencia no es neutral y el uso del conocimiento tampoco. También asociado a esta pregunta surgía cómo nos insertamos como actores políticos, los técnicos y los académicos en las decisiones y la gestión de los riesgos, y si consideramos que tenemos formas de presionar para ser tenidos en cuenta, y cómo. También un poco por esa línea, otra pregunta era cómo pasar del diagnóstico a la acción y cómo se puede trabajar en el tema de la legitimidad de los diferentes saberes dentro de la academia, con los técnicos estatales, y de esa forma empezar a dar efectivamente lugar a quienes tienen el saber directo. Y también en esta línea de preguntas, que ya veo que suscitó bastante interés, otro comentario apuntaba a el punto del financiamiento de la investigación es crucial. De similar importancia es cómo promovemos la interacción entre los saberes y los sistemas de conocimientos académicos y no académicos. Esas son algunas de las preguntas que yo anoté. Si quieren, levantan la mano y yo les doy la palabra, tanto para estas preguntas como si quieren continuar con otra de las líneas del debate. Y tenés otra pregunta en el chat, Nicolás, de Carlos. Néstor. Sí, muy difícil abordar todas esas preguntas al mismo tiempo, ¿no? Pero yo veo un eje transversal que es este. En definitiva, digamos, si uno está interesado en la construcción de conocimiento, pero al mismo tiempo la transformación de la realidad, obviamente entra en un canal que es la investigación y la acción. Y en ese formato de investigación-acción, obviamente requiere de capacidades que no necesariamente uno puede incorporarlas exclusivamente en una carrera, si se quiere, entre comillas, tradicional de investigación. Y yo creo que ahí hay una gran dificultad. Digamos, en nuestro ámbito científico contamos con muy buenos científicos, en muchas áreas de conocimiento y demás, pero el número de personas que realmente tienen las capacidades para trabajar dentro de ese dominio que es la investigación y la acción es mucho más limitado. Y ahí creo que hay un elemento para pensar desde el punto de vista incluso del diseño de los mecanismos de apoyo de las principales agencias como la ANI o la CSIC, e incluso los mecanismos que la comunidad científica tiene de evaluación, ¿no? Donde muchos de estos elementos brillan por su ausencia. Pero creo que conectado, y termino con esto, dentro de estos desafíos hay una limitación muy grande. Obviamente todos estos elementos son parte de una autocrítica, ¿no? al mundo académico. Hay una limitación muy grande en lo que es la construcción más transdisciplinaria, ¿no? Obviamente estos procesos de transformación tienen lugar si el conjunto de la sociedad y los actores se mueven en una dirección acordada, lo cual ya implica un gran desafío, ¿no? Acordar objetivos y visiones. Pero tienen que moverse en conjunto y en ese movimiento en conjunto, la interacción entre los distintos saberes y sistemas de conocimiento no opera en la realidad, ¿no? Cuesta muchísimo por una multiplicidad de mecanismos, pero en definitiva creo que ahí hay varios puntos que interpelan a la academia, ¿no? Más allá de qué ocurre en la realidad con todas estas estructuras multiactorales y multiniveles que tenemos en el Uruguay, que si uno se pone a analizar, es realmente nuestro sistema es absolutamente barroco al respecto. Tenemos una multiplicidad de estructuras puente que es impresionante,
pero como lo señalaba Carlos hace un minuto, increíblemente no se conectan entre sí, ¿no? Nosotros hicimos un relevamiento ahora vinculado a la transición agroecológica y encontramos cerca de 30 de estas estructuras puente, algunas de las que nombró Carlos, y sin conexión entre ellas, entre temas como si el tema de aprobación de un transgénico tuviera totalmente desvinculado de una política de transición agroecológica, ¿no? Para citar algún ejemplo. Dejo por acá. Muchas gracias, Néstor. Daniel, ¿tienes la mano levantada también? Sí, para recoger el guante de la evaluación ambiental estratégica y la de impacto ambiental, si son herramientas robustas. Para clavar un clavo, puedo usar una pinza, pero seguramente la herramienta ideal es el martillo. Las herramientas por sí solas, de evaluación de impacto ambiental o de evaluación ambiental estratégica, son robustas. El problema es cómo la usamos. Y ahí está el detalle de las capacidades, que sin duda, desde el punto de vista técnico, y las formaciones que se integran tanto en la administración pública como en los ámbitos académicos o en los ámbitos técnicos fuera de la administración pública, son importantes y son muchos. El problema es cómo lo utilizamos. Digo. A modo de ejemplo, la evaluación de impacto ambiental, a falta de otras reglamentaciones normativas, durante mucho tiempo fue un poco ley de áreas protegidas, fue un poco ley de costa, fue un poco muchas cosas. A la medida que evolucionó la legislación, se fue despojando de toda esa responsabilidad y concentrándose más en los temas de evaluación de impacto ambiental. La evaluación ambiental estratégica también es una herramienta muy robusta para la toma de decisiones. Las dificultades son las que yo les mencionaba, es cómo se dan los procesos de toma de decisiones y los procesos de participación. Creo que ahí es una falencia que todos tenemos dentro de del ámbito de la gestión. Y no estoy hablando de la gestión institucional, estoy hablando de la gestión de todos los planes y programas que, por ejemplo, la evaluación ambiental estratégica se da en los instrumentos de ordenamiento territorial. Y los procesos de participación en algunos casos son muy bajos, en situaciones que son críticas para los proyectos, muy críticas. Y para los proyectos, no, para algunos planes. Y las forzantes muchas veces del desarrollo territorial no se da por los procesos de planificación, sino se da por un imperativo de las fuerzas económicas que son las que van marcando los lineamientos de la gestión territorial y el desarrollo territorial. Los departamentos están atados a esas decisiones, tanto de las áreas urbanas como las áreas suburbanas. Los enclaves de desarrollo importantes que existen en varios departamentos se dan por la imposición de esos valores económicos que financian parte de lo que es el presupuesto municipal. Y la imposición de áreas urbanas o suburbanas se dan para cobrar impuestos para solventar muchas veces áreas que la Intendencia no tiene capacidad financiera para poder solventar y desarrollar. Entonces ahí hay una carencia muy generalizada. La herramienta, sin duda, creo yo que es muy robusta en ambos casos. El problema es cómo la podemos utilizar. Gracias, Daniel. Antes de darle la palabra a Laura y a Néstor, avisarles que seguramente vayamos hasta 12:10. Entonces, hasta las 12 vamos con el intercambio, hasta 12:10, 12:15 tenemos los comentarios de Soledad Añón. Y entonces, Laura, Néstor, y después capaz que si Florencia tenés que retirarte, te damos la palabrita para despedirte después de Néstor. ¿Te parece? Disculpan, solo avisar que hubo una breve ahí interrupción en YouTube, pero que ya estaba todo, ya está, se supone, arreglado, ¿está? Bueno, yo para reafirmar un poco el tema retomar el planteo del chat, del tema del proceso de legitimación o legitimidad de distintos saberes. Creo que de alguna manera hay una cuestión ahí que está bien interesante en este contexto actual que tiene que ver con las distintas narrativas que se empiezan a generar sobre estos temas. Y ahí los movimientos sociales, y ahí voy a levantar de alguna manera el movimiento los movimientos sociales vinculados a los movimientos feministas o al ecofeminismo,
que de alguna manera empiezan a construir unas nuevas narrativas y colocan en el centro algunas cuestiones que son claves justamente para poder pensar estas cuestiones desde otras dimensiones, ¿no? Ahí Flor lo traía, pero todo lo que tiene que ver con el marco de la sociedad del cuidado, cómo colocamos de alguna manera en el centro los temas de cuidado en esta nueva construcción, o cómo de alguna manera podemos transitar hacia paradigmas que nos coloquen y que pongan el centro en la dimensión del cuidado, en las dimensiones ambientales, en estas cuestiones que hablamos con el tema de los impactos del cambio climático son centrales. Hemos visto en la nueva, recientemente, en lo que tiene que ver con la epidemia del COVID, el rol que ocuparon las tareas de cuidado y cómo ha tenido un impacto diferencial sobre la vida y sobre el empleo de las mujeres en las medidas que son las que siguen en general, mayoritariamente asumiendo esas tareas. Pero también tiene que ver con estas cuestiones vinculadas a una pregunta que también subyace y que empieza a generarse evidencia y que está planteada en algunos de estos ámbitos de producción de conocimiento, y es si estos roles de alguna manera socialmente construidos de haber estado vinculadas fundamentalmente a las tareas de cuidado en la reproducción de la especie, también no nos colocan o no colocan a las mujeres, y ahí depende el contexto, la situación, como decíamos, de un enfoque interseccional. No debemos universalizar el concepto de mujer ni hombre, por supuesto, esto está atravesado por múltiples dimensiones, pero si de alguna manera esta socialización vinculada a los temas de cuidado no coloca también a otras capacidades, otras habilidades, otras cuestiones que tienen que ver con lo precautorio y con otras sensibilidades, con otras subjetividades, ya que estamos en un escenario de subjetividades vinculadas también a las cuestiones ambientales. Esa pregunta, ese vínculo, esa conexión está planteada en muchos ámbitos. Hay quienes están generando como evidencia vinculada a esto. Y de alguna manera entonces tiene que ver con si esta cuestión de estar socializadas en términos de sostener la vida también nos coloca con habilidades y capacidades diferentes para procesos necesarios, urgentes en términos de sostenibilidad de la vida y de colocar la vida en el centro y el cuidado ambiental. Entonces, de alguna manera creo que es un escenario muy interesante que se está dando ahora en términos de esta construcción de otras narrativas en los movimientos sociales vinculados a distintos ámbitos que están produciendo conocimiento, que se vinculan muchas veces con los ámbitos internacionales donde también se están generando también conocimientos, y cómo hay una oportunidad, me parece bien interesante, para desde la academia empezar a dialogar con estos movimientos, porque de alguna manera, como también se expresó anteriormente, salirnos de esta lógica estadocéntrica, donde en realidad quizás las lógicas estén planteadas en términos de participación o generación de conocimiento, de determinada lógica, pero hay otro conjunto de narrativas y ámbitos donde se está generando y se está produciendo conocimiento en el cual la academia versus movimientos sociales tiene una enorme oportunidad de generar otros saberes, otras prácticas posibles. Así que bueno, solo eso. Gracias. Gracias, Laura. Capaz que antes, Néstor, si me permitís, le doy la palabra a Flor, que se tenía que retirar a las 12 para que se despida, y además resuena mucho con lo que viene hablando Laura. Gracias, Néstor. Bueno, gracias por la participación, y quería traer quizás, para complementar un poco lo que estaba diciendo Daniel, que hoy hay experiencias que están trabajando en el fino límite entre lo académico estricto, lo territorial, como en un marco de activismo, ¿no? Yo creo que el activismo hoy tiene como esa capacidad de reunir, y que había una pregunta por ahí que decía cómo devenir actores políticos dentro de la academia. Bueno, son los que hacen falta, son los punta de lanza, ¿no? Como yo siento que hoy la primer batalla tiene que estar dentro de la academia, porque ahí hay un montón de saber que necesita como abrirse, expandirse y ponerse a disposición también de las demandas sociales que hoy están teniendo. Siempre cuento la experiencia de Damián Berseñasi, que no sé si lo conocen, que es director del Instituto Socioambiental de Rosario. Él fue testigo en los juicios contra Monsanto en La Haya, y la verdad que esto fue a partir del estudio de los agrotóxicos, ¿no? Entonces, ¿cómo devenir a partir de un doctorado formal del estudio del impacto de un agrotóxico en una persona que está en representación contra Monsanto respecto de el mal y el perjuicio, ¿no?, que hacen los agrotóxicos a la salud socioambiental
de los territorios y de los cuerpos. Entonces, creo que esos links y esos lazos y esos espacios interdisciplinares y además, ¿no? Como intergeneracionales, intertodo, ¿no? Como necesitamos mezclarnos mucho más para poder pensar y para poder actuar. Eso. Muchas gracias a todos y disculpas que me tengo que retirar. Muchas gracias, Flor, por tu participación y también por la participación de Improvisto, ¿no? Que le avisamos ayer. Bueno, ahora sí, tenemos a Néstor y a Nicolás. Dos aportes muy, muy concretos. El primero se vincula a, si bien nuestro marco normativo en todos estos casos que estamos analizando, digamos, contemplan una serie de instancias participativas, suscribo totalmente que en el funcionamiento real hay, digamos, un excesivo peso del Estado y de las instituciones. Yo ponía justamente el comentario en el chat de ámbitos donde realmente no existe una verdadera participación, en el sentido de que la sociedad civil no define la agenda, ni cuándo se reúnen, ni en qué lugar, etc. Entonces, ahí hay un mensaje que lo escucho en repetidas ocasiones a todos los que vienen del campo del derecho, que yo me he convencido con el tiempo de que efectivamente es así, es que en realidad tenemos una brecha gigantesca entre el marco normativo y su funcionamiento efectivo, ¿ah? En muchos ámbitos. En segundo lugar, quería hacer una reflexión sobre, digamos, que en esa construcción participativa también otro elemento que le tenemos que prestar atención no es solamente, digamos, a los espacios formales de interacción, sino a las redes informales, y que muchas veces justamente hacen la construcción y el trabajo previo a las instancias formales, ¿no? Y a veces caemos en esa ilusión de que si le prestamos atención o nos focalizamos en la estructura formal, vamos a capturar la dinámica del sistema, y capturamos una muy pequeña parte. Y cierro con esto, vinculado a los aportes de Collazo. Yo creo, y me hago cargo de esta afirmación, de que obviamente nadie discute las herramientas. Esto es como discutir digamos, la pertinencia del cuchillo, ¿no? Lo podemos usar para cortar el asado o para matar a alguien. Lo que sí discuto es que yo creo que tiene algunos mecanismos que son muy peligrosos. Uno es el financiamiento y la contratación de los estudios de evaluación directamente por los implicados. Eso en muchos modelos no existe, y yo creo que ahí hay un tema de transparencia que rápidamente el Uruguay tiene que superar. Y el segundo elemento, que en muchos de estos ámbitos, a diferencia de lo que ocurre en las corporaciones como abogacía, escribanía, medicina, etc., aquí cualquier profesional puede mandarse cualquier macana, cualquier error, y no pasa nada. Y no tiene un mecanismo de retroalimentación eso, y eso es muy peligroso. Está Nicolás y después Daniel, que seguro tiene algo que comentar. Bien. Sí, yo ahí, en cuanto a la pregunta del reconocimiento de los saberes, y en esto el rol del Estado, desde mi punto de vista, creo que como universidad pienso todo lo que dije, pienso primero en la universidad y después en todo el resto, ¿no? Porque la universidad está tiene el encargo institucional de estar en las fronteras del conocimiento, diría Randonea, tiene la capacidad para articular funciones, tiene bueno, estudiantes, forma a quienes van a desempeñarse luego en las políticas públicas, tiene una responsabilidad ética y política de primer lugar en el país, y primero creo que nosotros y nosotras tenemos que poner las barbas en remojo con este tema y preguntarnos en la línea de esto, cómo involucramos a los actores,
cómo desarrollamos procesos participativos, cómo dialogamos entre nosotros sin marcar chacras también, ¿no? Y decir esto es mi campo y este no es tu campo, y si vos venís a este campo, etcétera, ¿no? Creo que ahí, en la línea de lo que decía hoy Néstor, yo veo un conjunto de desafíos, primero en casa y luego en otros lugares por el encargo que tenemos, ¿no? Y porque no quedamos tan presos de algunas cosas que hoy mencionaba Daniel, vinculado a las lógicas ideológicas que se juegan en las administraciones de gobierno concretas, ¿no? Por la vigencia, por suerte, de la autonomía y gobierno de la universidad. Eso como por un lado. Por otro lado, en cuanto a la pregunta que hacía Carlos, y tomando un poco en la línea de lo que lo dije muy rápido, pero que viene a colación, vinculada a los problemas, ¿qué nivel de identificación hay de los servicios de salud de estos problemas vinculadas a la exposición a agroquímicos, agrotóxicos, como se le quiera llamar? Bueno, como se le quiera llamar, no, con el interés que uno le quiera dar al término que utiliza para llamarlo, ¿no? Nosotros hemos tomado una decisión, pero bueno, no es la mejor capaz, no es la misma que Brasil o en otros lados. Lo que hemos visto es que hay una visión como centrada fuertemente en lo individual, o sea, en la atención clínica de las situaciones que llegan, como lo decía en el caso de la denuncia, por eso hablo de la tecnología del yo, porque en realidad se espera que pase y que llegue individualmente la consulta, no el servicio de salud. Están los servicios de estas ciudades que yo mencionaba, centradas por políticas nacionales, con todo lo bueno que tuvo el Sistema Nacional Integrado de Salud, pero con todo lo poco que tuvo desarrollo de la atención primaria. Ese es un gran debe en lo que fue el cambio de modelo de atención. Entonces está muy poco centrado en que ahí la gente convive con producción forestal, ahí la gente convive con soja, ahí todo eso, los servicios de salud no lo incorporan, y se organiza el día de la salud cardiovascular, el día de la alimentación saludable, y no hay como políticas en clave de captar lo que pasa en los territorios. Y cuando yo hacía la pregunta si tenemos condiciones para desarrollar algo alternativo, yo pienso que sí, porque la experiencia en los procesos que hemos desarrollado de integración de funciones nos han dicho que sí es posible poner a dialogar actores empresariales y actores de las políticas públicas, actores sociales, nosotros mismos como de la academia, con mil dificultades, pero hemos podido instrumentar algunas experiencias piloto de monitoreo, que bueno, tienen otras debilidades que las contaremos en otro momento, pero que hemos podido. Y en el caso particular de la pregunta que hacía Carlos, nosotros lo que vimos en Guichón, en concreto, cuando relevamos las llamadas al CIAT sobre intoxicaciones, entre el 2000 y el 2010 había 5 llamadas en Guichón. Nosotros hicimos durante el proyecto que les comentaba 2 talleres de sensibilización con personal de salud de la zona, que ahí lo encaró eso el Departamento de Toxicología y de Facultad de Medicina, y en un año, en el 2019, tuvimos 6 llamadas. O sea que, ¿podemos hacer cosas distintas? Sí, podemos, porque cuando promocionamos, cuando instalamos el tema, cuando generamos condiciones de visibilidad, los actores reaccionan, trabajan, agencian, ¿no? Entonces, eso es lo que, pero bueno, hay que hacerlo, ¿no? En términos el desafío creo que tenemos en el campo que nos desarrollamos es tratar de promoverlo y sortear un poco lo que, bueno, o parece como obstáculo, que creo que la mesa va a haber que reescucharla luego para sacar en limpio algunas cosas. Muchas gracias. Gracias, Nico. Tenemos a Carlos, Daniel, y ahí cerramos la lista y pasamos a los comentarios de Soledad. Bueno, muchas gracias. Empiezo por agradecer la convocatoria a la mesa. He aprendido muchísimo y me llevo un montón de anotaciones y discusiones para profundizar en otro momento. Pero quería empezar por resaltar la coincidencia con lo que planteaba Néstor, ¿no? O sea, yo creo que el régimen que tenemos en Uruguay de las evaluaciones de impacto ambiental debe ser modificado, ¿no? En Chile, que es uno de los países más neoliberalizados del mundo, el sistema es diferente. O sea, la evaluación de impacto no queda regulada por el libre mercado, sino que hay una intervención estatal, ¿no? Que es necesaria en ese nivel. Entonces me parece que eso es una lección de algo que podemos retomar para discutir en el futuro. Quería agradecerle también a Nicolás por el compromiso de su trabajo y por traer a Foucault y a Guattari de la manera que los trajo, ¿no? Y ahí, disculpen, pero quienes venimos de las ciencias humanas y sociales somos muy apegados a los conceptos y a los autores. Entonces,
yo sentía cierta incomodidad ahí, Néstor, cuando mostrabas a Foucault y en la diapositiva siguiente hablabas de gobernanza, porque me recordaba un curso que dio Foucault en el Collège de France entre el 78 y el 79, donde estudiaba lo que él denominaba el arte liberal de gobernar y criticaba la base neoliberal del sistema de gobierno biopolítico, ¿no? Entonces, que es lo que nosotros entendemos por gobernanza. Entonces me parece que está bueno también discutir esos conceptos y ponerlos ahí en cuestión. Y me parece que algo que ha estado sobrevolando también lo que planteaba Nicolás, es que yo creo que en la universidad tenemos un marco ideal para promover la relación entre investigación y acción, que es la extensión universitaria, que se ha convertido en una política institucional desde el 2009, 2010 en adelante, a través de la noción esta de la integralidad, ¿no? De la articulación de las funciones, el diálogo interdisciplinario y el diálogo de saberes, con saberes no académicos, no científicos. Entonces me parece que ahí tenemos por lo menos tenemos un marco que nos permite pensar cosas distintas. Quizá deberíamos explotarlo más, quizá deberíamos desarrollarlo más y buscar ahí conexiones para estas temáticas tan urgentes para el país, ¿sí? Muchas gracias. Gracias, Carlos. Daniel. Sí, un poco para complementar esto de la evaluación de impacto ambiental y quiénes pagan los estudios de impacto ambiental. Yo personalmente fui director de la División de Evaluación de Impacto Ambiental por casi 10 años y tuvimos ahí en la mesa varios proyectos relevantes. Por lo tanto, sé y hablo con esa propiedad de que los técnicos que trabajan en el ministerio, que trabajan en esas áreas, no importa de dónde venga lo otro. No importa si es una empresa privada que le paga al privado. Eso no es relevante, porque se enfoca en los temas técnicos, puramente técnicos y de evaluación de impacto ambiental, siguiendo las metodologías estándares de evaluación de impacto ambiental. Las presiones no vienen de ese lado. Las presiones en el proceso de toma de decisión quizá vienen por otro lado o se generan de otro lado esas redes. En Chile es cierto que el sistema de evaluación de impacto ambiental está conformado de otra manera. También es cierto que muchos de los directores del Sistema Nacional Ambiental terminaron contratados por empresas privadas, cosa que no sucede con frecuencia acá. No registro ninguno que haya sucedido, que haya pasado por ese proceso. Entonces hay una defensa de la gente que trabaja dentro del ministerio, de la parte técnica. Y otro comentario, capaz que me meto en camisa de 12 varas, pero nuestra democracia es una democracia representativa. No tenemos una democracia participativa. Entonces las decisiones que nosotros tomamos a elegir nuestros gobernantes es crucial en este proceso, porque ellos son los que están tomando esa decisión, y esa decisión, como yo les mencionaba, creo yo que es ideológica. Entonces están esos dos caminos, que creo que es una brecha que hay que zanjar, y que creo que quizás sea para un debate de otro nivel, y que creo que se dio más en el día de ayer que en el de hoy, pero creo que es relevante ese proceso. Y de ya, muchas gracias por la invitación y por todas las que han participado en esto. Bueno, gracias, Daniel. Sin duda estos temas dan para debatir y largo, ¿no? Pero nos vemos obligadas a cerrar por hoy el intercambio. También así nos ajustamos, ya estamos pasadas, pero tratamos de ajustarnos un poco a los tiempos. Pero entonces, para cerrar la actividad y el conversatorio también, le voy a dar la palabra a Soledad Añón. Para los que nos están escuchando por YouTube, Soledad es docente del Departamento de Sociología, también docente de la carrera de Relaciones Laborales, es magíster en Sociología y está haciendo su tesis doctoral que defiende dentro de poco, también en estas temáticas, ¿no? De riesgo y modelos productivos, y es coorganizadora, obviamente, de este evento. Así que, Sole, todo tuyo este desafío del resumen final de todo lo que hablamos. Bien, bueno, hola. Estoy entre emocionada y asustada
en hacer este resumen, les digo la verdad. Siento que no estoy a la altura de todos los contenidos que han surgido, pero siento, ya que hablamos mucho de responsabilidad, la responsabilidad de hacer un cierre que sea un cierre de esta actividad, pero que invite a seguir, porque tanto como sucedió ayer, creo que hay muchas cosas que quedan pendientes, y creo que uno de los valores de haber generado esto es también poner, digamos, en contacto todas las cosas que nos podemos seguir preguntando y reflexionando juntos en torno a estas cuestiones que tratan de saldar, ¿no? Esta cuestión de estar cada uno, que a veces nos conocemos o nos leemos, pero en base a una consigna capaz que muy abstracta, por lo menos poner algunas ideas en común, que me parece que está bueno, y que le hagamos ver, como decíamos ayer, a través de tratar de difundir esto que a veces se pueden tener en reuniones internas sobre estos temas, hacerlo un poco humildemente hacia afuera, mostrándole también a otros participantes capaz que no son del mundo académico, son de diversas áreas, las preguntas y los desafíos que nos estamos planteando nosotros mismos, a veces no teniendo la respuesta, sino bueno, al menos la motivación, ¿no? para llevarlos adelante. Así que bueno, esa era la idea, creo que se cumple, y desde ya invitarles entonces a todos los múltiples intercambios que esto pueda generar, no en el 2021, creo que ya estamos, pero para el 2022 pensemos algo que capaz que pueda dar continuidad a estas cuestiones en algún formato. Bueno, dicho todo eso, tengo que hacer el comentario final y el resumen, y la verdad que lo que fui viendo y en las anotaciones de las intervenciones, más los intereses particulares, digamos, que quería para el cierre también del conversatorio, fue anotando algunas cuestiones que como que se iban repitiendo, pero cómo articularlas en base a cuál fue, ¿no? el argumento o lo que puede dejar para seguir reflexionando los intercambios, ¿no? Sin duda, cuando pensamos tanto en los riesgos vinculados a los modelos productivos, sobre todo los hegemónicos, y las subjetividades vinculadas, y cómo se tienen en cuenta o no esas subjetividades, y de qué forma, surgen estas cuestiones de las diferencias en las vulnerabilidades, ¿no? La noción de riesgo tiene, por algún lado, un concepto primo que tiene que ver con la vulnerabilidad y la importancia de esas diferentes vulnerabilidades, ¿no? De por sí, no solo hay diferentes riesgos, sino también hay diferentes impactos o concepciones en relación y formas de poder o no incidir en relación a esos riesgos. Y surgió desde distintas intervenciones una cuestión interesante que tiene que ver con el sentimiento de desprotección en relación a esos riesgos, y el sentimiento, como decía Nico hoy, de imposición de riesgos, ¿no? Estos procesos de selección, que en la idea de proceso de selección en una sociedad puede parecer como equitativa, ¿no? Simétrica, participativa, justamente la sensación que hay es que no es así, y no es así para distintos actores, tanto técnicos, tanto académicos, tanto más en organizaciones sociales, entonces, o de las comunidades mismas. Entonces ahí hay una cuestión muy interesante, ¿no? El sentimiento de desprotección, y eso nomás ya está hablando de muchas cosas que están sucediendo en la realidad, ¿no? Esta cuestión de cómo las problemáticas o los conflictos que uno se propone a veces analizar, en realidad son una excusa para desentrañar estructuras capaz que de poder o culturales que están ahí y que son la verdadera fuente de la comprensión de por qué las cosas siguen como siguen, y aún aunque parecen de sentido común, no se transforman, ¿no? Entonces ahí hay una cuestión, y con lo que decía Florencia, incluso de esta idea de vincularlo también a una interseccionalidad de la crisis, ¿no? Como un interseccional también. La cuestión institucional, ¿no? Que surgió bastante entre la participación efectiva y la participación real, que la propia ley, como decía Carlos, lo aclara, y ya es como uno debería dudar desde el punto de vista de que la ley ya lo está aclarando, ¿no? De que algo está pasando, se necesita enfatizar esa cuestión, y esta cuestión de los procesos estadocéntricos, ¿no? ¿Qué pasa cuando el propio Estado se tiene que aclarar a sí mismo, ¿no? Que tiene que hacerlo efectivamente real, versus la sensación de desprotección que luego
convive y parece que es del mundo ahí de lo cotidiano, ¿no? Más que del mundo normativo e institucional. Y esta cuestión de lo común y lo específico, que lo traía al principio Silvana, lo traía después Laura y se fue generando, ¿no? Esta idea de, es importante la construcción de lo común, pero en convivencia con la construcción de lo específico, y esta idea siempre como de hacer valer la otredad y las diferencias que puede haber tanto en las definiciones, pero también en las alternativas, ¿no? La idea de pluralidad, y como muchos hablan, y se habla mucho, por ejemplo, en Argentina, de estas cuestiones de los pluriversos posibles como las alternativas también a estos problemas y estas formas, ¿no? O sea, la alternativa no es una sola y está bien que no sea, digamos, porque en definitiva también lo específico hay que hacerlo empezar a valer, tal vez, digo yo. Y entonces hay esta cuestión de cómo las posturas, digamos, de participación o de organización son de defensa, ¿no? Y el rol de las mujeres en esta cuestión muy, como decía Laura, de líderes emergentes, que claramente en las cuestiones ambientales y de salud hay siempre mujeres en relación a eso, y podríamos debatir si tiene que ver con los roles tradicionales de cuidado en relación al género, etcétera, pero lo cierto es que se está ahí, digamos. Y la cuestión de atender la emergencia, pero también el sostenimiento, ¿no? De esos procesos que tienen que ver con la idea, y que también surgió varias veces, de la trama, ¿no? Y está la trama desde Capra, ¿no? O sea, la trama de la vida, y continúa, y socialmente cada vez, digamos, se usa más esta idea del entramado como una idea de articulación para poder, en una palabra, resumir las ideas de codependencia, de interdependencia, ¿no? De todo lo que tiene que ver con esas cuestiones. Y ahí hay una cuestión importante entre esto, ¿no? Esa trama que sea común, pero específica también. Y ahí está un poco la cuestión de, bueno, teniendo en claro esto, ¿no? Que era lo que planteábamos nosotras un poco en la consigna, teniendo en claro que ya sabemos que existen riesgos, que muchos de estos riesgos, como mencionaban, por ejemplo, Nicolás, ¿no? Están documentados. Bueno, ¿cómo es entonces que efectivamente se puede avanzar, ¿no? En relación a la participación efectiva hacia esta construcción de alternativas, que algunas ya existen, pero que de repente necesitan tener mayor legitimidad social concreta, digamos, ¿no? Que no necesariamente se sienta como un contracorriente, ¿no? Muchas veces estas cuestiones, tanto dentro de la academia como dentro de las cuestiones productivas, sociales. Y hay una cuestión que me parece que varios plantearon, que tiene que ver con la agenda, ¿no? La agenda tanto en las discusiones, la agenda en en quién participa, la agenda de la ciencia y la tecnología, ¿no? Esta idea de si se define por privados, ¿no? Las consultas o la agenda, si es una idea de cómo el impacto del ambiente tiene que ver con el desarrollo, y no cuestionando, digamos, la idea de desarrollo mismo. Y bueno, y ahí están todas cuestiones que tienen que ver también con la salida de la matriz estadocéntrica, ¿no? Cómo construir también agenda. Desde la academia claramente eso es difícil en la medida en que a veces no tenemos otra que pensar en cómo vamos a ser evaluados, qué cosas nos permiten ascender, digamos, en nuestra carrera laboral, ¿no? Porque en definitiva también somos personas y trabajadores, etcétera, etcétera. Y bueno, y eso implica también cómo hacemos para mover las estructuras, a veces dentro de la propia academia, y en las cuestiones técnicas estatales pasa lo mismo, ¿no? O sea, cómo es posible, digamos, marcar, digamos, agenda o definiciones, no siempre es fácil para quienes están con el rol más científico dentro de otras instituciones. Entonces esta idea de lo político, digamos, es ideológico, y sin duda la ciencia es una ciencia que es política también. Muchas ciencias, muchas ideologías, pero trayendo un poco a lo primero que se empezó a decir en el conversatorio, que tiene que ver con lo que mencionaba Silvana, que es la idea de la sostenibilidad de la vida, y que fue mencionado indirecta o directamente después. Entonces, ahí hay una cuestión sobre, en lo ideológico, de decir cuál es la vida que merece la pena ser sostenida, digamos, ¿no? ¿Cuál es la idea de la vida que merece la pena ser vivida? Que es de Amalia Pérez Orozco, y ahí hay preguntas que no vamos a andar ahora,
pero que tienen que ver con el qué y con el cómo, ¿verdad? Y también puede haber distintas alternativas. Lo importante es, que señala esta autora, es que la sostenibilidad de una no quiera decir el perjuicio de otra, ¿no? O sea, como que ahí debería ser como el punto en común, más allá de las múltiples respuestas que pueda tener en eso. ¿Y cuál es la vida que merece ser la pena ser vivida? No se define solo desde la ciencia, ¿no? No se define solo desde la academia, no se define solo desde los técnicos, sino que justamente tiene que ver con este entramado y esta articulación, y ahí está de nuevo la participación, ¿no? Entonces, un poco para ir cerrando, porque, bueno, me podría colgar y seguir, pero la idea de reconocernos, ¿no? Por lo menos en mi rol como partícipe de la academia, de reconocernos justamente como actores políticos, me parece que es importante, de reconocer ser parte de esa trama, y ahí elegir si queremos ser surcidores en esa trama, si queremos ser diseñadores de patrones, si queremos ser, ¿no? ¿Qué queremos? Y también esta idea de cómo podemos empezar a pensarnos en autoorganización, ¿no? A participar como de la autoorganización, salir también de esa cuestión estadocéntrica. Es una forma de reconocer la dimensión, digamos, política que tenemos, y de dar lugar, entonces, abrir espacios para integrar, ya que no vamos a definir nosotros solos cuál es la vida que merece ser la pena vivida, integrar efectivamente otros, y ahí hay un ejercicio de humildad un poco de la ciencia que me parece interesante, en esto también de entre nosotros y con otros, ¿no? Incluso regional, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que hacer, ¿no? O sea, pensemos bien, capaz que si nos definimos desde ese punto de vista, ¿cuáles son las preguntas que nos tenemos que empezar a hacer de la ciencia? ¿Y para qué? ¿Y qué conocimiento generar en función de eso? ¿Y junto a quiénes? ¿Y cómo difundirlo? Y cíclico, o sea, no lineal, no es qué, cómo y cómo lo difundo, sino que capaz que ahí se tienen que retroalimentar estas cuestiones. Entonces, para cerrar efectivamente ahora, simplemente dejarles una cuestión y retomar la cuestión de los riesgos, porque en definitiva venimos un poco desde esa área que lo estudiamos, pero por suerte da para mucho, y el intercambio con muchas líneas diferentes. Traerles una frase que para mí es importante, de Rita Segato, que dice: nunca sabemos hacia dónde ni cómo solapará el viento de la historia. Lo único que nos resta es hacer nuestro papel en acuerdo con nuestras convicciones y responsabilidades. De nuevo la idea ideológica, de nuevo la idea de responsabilidad, y si se quiere, hay muchas cosas que no sabemos, por ejemplo, el devenir de los puntos de quiebre, ¿no? Que ya estamos, etcétera, 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 pero sí, en definitiva, nosotros convivimos todo el tiempo con riesgos, por lo tanto, todo el tiempo convivimos con incertidumbre, y estamos siempre tomando decisiones en relación a eso. Entonces la idea es ver, bueno, cómo lo vamos a gestionar, sobre todo en cómo queremos entramar en esa gestión capaz que con otros, y desde qué lugar. Gracias, y perdón si me extendí mucho. Bueno, muchas gracias, Sole, por ese gran cierre y por traer también las palabras de Rita Segato a esta instancia. Bueno, ya estamos repasados de tiempo, así que solo resta cerrar, remarcar la importancia de las discusiones que se vinieron dando en estos 2 días, la importancia de tomar postura en estas discusiones también, que fue lo que surgió bastante, y sin duda nos quedan muchas preguntas abiertas y ganas de seguir intercambiando, así que espero que el año 2022 nos siga encontrando para debatir sobre estos temas. Agradecerles también a las y los panelistas de hoy, a Nicolás, Laura, Daniel, Néstor, Carlos, y también a Silvana, Florencia y Marcos, que nos acompañaron. Para mí fue un gusto haberles escuchado, y de nuevo, espero seguirnos encontrando en estas instancias. Muy bien, Muchas que pasen bien. gracias. Dale, chau, chau. Chao. Nos vemos.